Bueno, hoy en Televisión Española hemos hablado de los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos. Y he tratado de explicar en ese debate que en realidad los asuntos de faldas, de amantes, de no sé qué, de Juan Carlos, eso no tiene importancia. Pero sí tiene importancia otros elementos que aparecen en los audios que hablan pues de la naturaleza del periodismo en España y de la naturaleza de nuestro sistema político y muy en particular de algunas cosas cada vez más evidentes sobre el 23F que sin embargo algunos no quieren comentar. A ver qué os parece. Un abrazo. Quieren que el gobierno desclasifique toda la información que tenga del 23F. España no tiene que tener miedo de su pasado y creo que esos audios revelan que hay mucho por saber todavía en torno al 23F. España, argumenta Podemos, tiene derecho a saber la verdad. Y por eso planteo aquí en la mesa política si se deben desclasificar los documentos referentes al 23F, como estaba pidiendo Yone Belarra, está Edmundo Val, Celia, ¿qué tal por aquí, por este lado? Abel Caballero y Pablo Iglesias. Lo dejo en tu mano. Se deben la pelota votando. Pero no se van a desclasificar mientras haya un gobierno monárquico. Hay dos elementos claves. El primero de ellos es quién lo da. Lo da Inda, que es el amigo de Ferreras. ¿Eso qué quiere decir? A mi juicio quiere decir que seguramente dentro de la monarquía actual hay dos sectores. Un sector que apoya a Juan Carlos, donde seguramente estarían las hijas, y un sector que quiere limpiar la imagen de Felipe VI a costa de Juan Carlos. Y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Segundo elemento, lo que revelan los audios, más allá de la cuestión sexoafectiva del rey, es que lo que decían muchos ultraderechistas y muchos militares sobre el 23F era verdad, que el rey lo sabía, que el rey estaba detrás, que a Armada le pagaron lo que no está escrito para que se callara y que Sabino Fernández Campos se iba de la boca. El problema a partir de ahí no es Juan Carlos, el problema es que en España tenemos una institución que se llama monarquía que está fuera de la ley y que no debería existir porque en España nadie, ni siquiera el rey, sea Felipe VI o Juan Carlos, debería estar por encima de la ley. Abel, ¿te ha sorprendido las declaraciones de Felipe González? Dice, no sé de qué me está usted hablando. Bueno, es que seguramente no sabe, seguramente no escucha. ¿Hay alguien los audios en España que hoy no sepa qué es lo que ha pasado ni haya escuchado esos audios? No, pues Pregunto, en detalle, por ejemplo, yo no. Yo ¿En sé serio? más o menos lo que va saliendo en los telediarios, pero no estamos ahí volcados en la cuestión, ¿no? Y yo creo que con respecto a Juan Carlos, es que hay que reconocerle su etapa inicial. Es que Juan Carlos fue una persona clave en la transición a la democracia, absolutamente clave. Y el 23 de febrero, claro, Pablo es joven, pero es que yo lo viví de adulto. Y yo lo viví cuando, estando en la facultad, pues de repente alguien dijo, entraron a tiros en el Congreso. Y lo viví con ese dramatismo. Lo viví con el dramatismo de lo que allí sucedió y que de repente el gobierno entero estaba en el Congreso de los Diputados y el país entró y estuvo en una situación clave. Y es cierto que fue Juan Carlos el rey el que desde su posición de jefe del Estado, no todavía en la forma actual, pero jefe del Estado, fue capaz de pararlo y con los subsecretarios reunidos. ¿Cómo se interpretarían entonces esos audios en los que hace referencia precisamente al señor Armada? No, yo no sé los audios aparte y ni lo que dice ni cómo lo dice. Yo sé lo que viví y sé el dramatismo con que lo viví. Y sé lo que pasaba a todos aquellos que estaban allí, diputados, que estaban cercados y retenidos en el Congreso, tirados en el suelo porque se disparó, y se disparó de aquella forma, y aquello pudo ser letal. Abel, y no lo fue ¿se porque deberían desclasificar los papeles del 23F? El rey le dice a los que están instigando esto que no está en ello. Porque si el rey no dice esto, el golpe tira para adelante. ¿Se deberían desclasificar los papeles? Y le doy la palabra a Celia. Cuando le toque, cuando corresponda. Celia. Yo es que la reflexión primera que haría es ¿cómo es posible que unas conversaciones privadas entre una señora que se dedica a lo que se dedica y un señor que se dedicaba a lo que se dedicaba se haya convertido en si el 23F hay que desclasificarlo o no? Y de ahí ya montamos el numerito, venimos con la bandera republicana, que como si con eso ya nos vamos a casa felices porque llevo aquí la bandera republicana, ¿vale? Yo voy de morado, pero no por la bandera, sino porque me encanta el morado. Claro, que eres feminista. No, claro, profundamente feminista desde muchos años atrás. Claro, entonces resulta que ahora tenemos que desclasificar porque en una conversación privada, a mí me gustaría saber si las conversaciones privadas, por ejemplo, de Pablo, aguantarían una intervención, ni la de Pablo ni las mías, ni la de nadie, ni la de nadie. Por lo tanto, vamos a situar las cosas en su sitio. Yo en los temas personales
No voy a entrar. No estamos hablando de los temas personales. Yo ahora voy a la parte que... Y no pensaba decir nada. Estoy hablando de los audios en los que hace referencia a un capítulo histórico de la historia de este país. Pero una conversación privada. Es como si yo estoy hablando con alguien de ti y digo, esta tía está allí porque es amiga de fulanito de copa. Porque en las conversaciones privadas las cosas las hacemos todos así. Y por lo tanto no me sirven en lo público, lo siento mucho, ni de estas ni las de nadie, como si me sacan las de Felipe González o las que me pudieran sacar. No quiero entrar en esa historia. Yo eso lo veo muy bien para determinado periodismo que cubre muchas horas, pero yo, como política antigua de muchos años, lo siento, pero no. Entonces, se debe descalificar, se descalificarán en su momento. Y si detrás de eso queréis encontrar más conversaciones privadas, yo creo que os estáis equivocando. Nosotros no, nosotros estamos... Claro que se dijo... ¿Nosotros quiénes somos nosotros? Digo los ciudadanos. Vale. Hombre, esto es una televisión pública, a diferencia de la privada. Por lo tanto, creo que las normas éticas tienen que ser mucho más importantes, porque a mí hay una cosa de todo esto que me tiene de verdad... Ahora resulta que hay un chantaje de 600 millones de pesetas y ahora resulta que los del Centro de Investigación, Centro Nacional de Inteligencia, que son los espías, son tan tontos que dan 600 millones pero no se traen los originales. Y si no se han traído los originales, ¿quién está publicándolos? Y si no se los trajo, hagamos la señal de la cruz porque estamos en manos de unos espías que no sirven ni en la guerra de Gila. A ver, lo primero, una cosa que dice Pablo, que voy a estar de acuerdo con él, que quede claro, pero que lo primero, en fin, Pablo, la monarquía está fuera de la ley. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, es algo que dice la Constitución. Lamento decirte que la República está fuera de la ley, no hay actualmente un sistema republicano, ¿no? Tratas de confundir lo que pasa con Juan Carlos con lo que al final pretendes que contamine también al rey Felipe e incluso a la sucesora de una forma interesada e inaceptable. Pero efectivamente hay que desclasificar, tenemos derecho a saber. Lo que está diciendo Celia, si se le pagó con dinero público a una señora como con ocasión de un chantaje al jefe del Estado, queremos saberlo. Hay que desclasificar. Fíjate, estoy de acuerdo con Podemos, estoy de acuerdo con Pablo, porque la transparencia es un elemento fundamental en cualquier Estado democrático. Pero además, tenemos una asignatura pendiente en este país. Una asignatura pendiente que ninguno de los dos grandes partidos al final se atreve a acometer, que es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que está en el Congreso de los Diputados desde hace varias legislaturas. Fijaros, patrocinada por el PNV, no patrocinada por Ciudadanos en su día, ni nada parecido, patrocinada por el PNV. Una ley que establece, por ejemplo, la desclasificación automática a los 40 años de antigüedad de un papel inicialmente clasificado secreto, amparándose, por ejemplo, en otra ley de secretos oficiales bastante eficaz, que es la norteamericana. Pues hombre, a ver si los políticos se ponen las pilas y así no tenemos que contestar se desclasificará cuando proceda. No, vamos a modificar la ley de secretos oficiales, hombre, y vamos a hacerlo en aras a la mayor transparencia y que la gente conozca. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha coincidido en un acto con la reina Sofía en el que ha destacado el papel del rey Felipe y la princesa Leonor. Eso sí, ha obviado a don Juan Carlos. Nos sentimos orgullosos de usted, de su hijo, del jefe del Estado, el rey don Felipe, y también de la princesa de Asturias, la princesa Leonor. Ellos siguen y seguirán siempre su ejemplo. Por tanto, hoy, en este momento, nuestro cariño a usted y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Abel. Bueno, yo creo que en la etapa Juan Carlos hay aspectos que aquí vimos que no nos agradan a ninguno, que no le agradan a nadie y que, por tanto, incluso la figura del propio rey, con lo que significó en un momento político tan complejo pasar de una dictadura a la democracia, fue tan importante y el resto devalúa su imagen. Pero la institución está ahí, está en la Constitución. Y en tanto esté en la Constitución, tiene que seguir adelante. Los que quieran un modelo distinto, que defiendan la reforma de la Constitución. Y es cierto que el rey actual, pues hay una visión muy generalizada de que está haciendo un buen papel, de que está llevando adelante su función constitucional de forma razonable. A Pablo no le gustará, pero no le gustará por otras razones más político-ideológicas. Es una cuestión de moda, lo de los colores. Pero
Fijaos, bueno, la diferencia entre una república y una monarquía es que si en una república el jefe del Estado hace lo que hizo Juan Carlos, es juzgado por el Tribunal Supremo y seguramente acaba en la cárcel. ¿O no? En una monarquía el rey es inviolable. Y luego sobre las conversaciones privadas. Imaginad que Abel y a mí nos pillan una conversación en la que nos estamos diciendo cosas sexys, qué guapo eres, tú más, quedamos esta noche. Eso no tiene ninguna importancia. Pero si en esa conversación, entre cosas sexys que nos estamos diciendo, hablamos de que estamos organizando el desembarco de varios kilos de cocaína para vendérselos a Florentino Pérez en Madrid, entonces esa conversación, por muy sexy que sea, sí tiene relevancia pública. Lo relevante de esa conversación no es si Bárbara Rey lleva bragas o no lleva bragas. Lo relevante es que queda claro lo que se decía en aquella época, y es que la monarquía estaba participando en una operación para quitarse de en medio a Adolfo Suárez. En esa operación trabajaba Armada, que fue el preceptor del rey y que si no terminó de salir bien fue porque Armada se fió de un estúpido, de un patán, como era Tejero. Pero lo que está diciendo el rey ahí es: a Armada le pagamos bien para que estuviera bien calladito, y sin embargo mi amigo Fernández Campos, don Sabino, el héroe del 23F, está largando. ¿Qué puede estar largando Sabino? Es evidente de lo que puede estar hablando, aunque no se desclasifiquen los papeles. Feria. Lo único que puedo decir de lo que ha dicho aquí mi amigo Pablo es que menos mal que era un gil y tal, y un zafio el señor que asaltó el Congreso de los Diputados, porque yo no estaba en el Congreso de los Diputados, pero yo ya estaba muy en política. Y entonces, aquello fue, estoy totalmente de acuerdo con Abel, aquella época fue muy complicada. Y este país, y por encima de todo, un partido que hoy no existe, el Partido Comunista de España, que era la oposición, déjame, la oposición, no, es que Izquierda Unida, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que era el Partido Comunista, de verdad, el chip en canela, el que era la oposición al franquismo, eso se portaron en la época de la transición como nadie, como ni siquiera os estáis portando vosotros ahora. Exacto, y la cuestión es lo que ha dicho antes Abel. Si el rey hubiera tenido la decidida voluntad de dar un golpe de Estado contra la democracia, ¿de verdad nos creemos? Yo no estaba en la universidad, yo tenía 12 años o por ahí, pero vamos, si el rey hubiera querido de verdad dar un golpe de Estado en aquel momento, con el Congreso de los Diputados, con todo el gobierno dentro, con guardias civiles armados, ¿no hubiera dicho adelante el golpe de Estado? Por supuesto. Celia, no me mires así, que yo ya había nacido también, ¿eh? Bueno, tú estarías... Yo me acuerdo. Tú estarías empezando a nacer. No. Mira, yo me acuerdo que aquel día nos mandaron a todos a casa. Nos mandaron, y que en Televisión Española había dibujos a todas horas, y eso era maravilla para los niños. ¿Qué quieres que te diga? Adela, fue un intento real de un golpe de Estado. Pero es que entraron con metralladoras en el Congreso de los Diputados. Vamos a avanzar con otro enfoque. Es que parece que no pasó nada, pasó y lo paró el rey. Digo con otro enfoque, y en este caso el Prisma lo ha ofrecido sobre esta polémica. Fijaros, ha sido Isabel Gemio. Escuchad lo que ha dicho. Se critica más a ella que a él. Y el gran responsable, Casado, frente a un país, es él. Por favor, dejémonos de hipocresías. Hasta ahora se le ha protegido demasiado. Ya. Celia. Nada que decir. Nada que absolutamente nada, porque claro, no, es que yo no quiero entrar en ese tema porque me parece tan trivial, tan meternos en el espacio de otros periodistas que dicen, oye, que ya los políticos llegáis a hablar hasta del el traje que llevaba la fulanita de copa en la fiesta de tal. No voy a entrar en esa historia. Ahora, lo que ella está apuntando es se le apunta a ella y no se le apunta a él, ¿no? Yo no apunto a nadie, es una conversación privada entre dos, y si tú permites que te digan esas cosas o no, es tu problema, no el mío. Pero si llevamos aquí hablando toda la primera parte de esta tertulia de Juan Carlos, ¿cómo que se la apunta a ella y no se la apunta a él? Si estamos hablando todo el rato de Juan Carlos, lo que parece, según las noticias, es que la divulgación de estos hechos, de estos datos, de estas conversaciones, son o bien por ella, por su propia iniciativa, o bien por su hijo de ella. Y esta es la única cuestión que se plantea. Querer ver aquí un caso de machismo o de que pobrecilla ella y qué bendito él, a mí me parece Os voy a pedir disparate. vuestro titular sobre este tema, que tenemos que avanzar con el tema de Begoña Gómez. Sí, a toda velocidad. Claro que hay machismo en esto. De hecho, algunos ponen el enfoque en la cuestión de las relaciones extramatrimoniales del monarca. Eso no tiene gran importancia más allá de la hipocresía de una institución que nos cuenta que la Iglesia, que el matrimonio y que no sé qué, y que luego resulta que no aplican buena parte de aquello que profesan. Pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la realidad corrupta de una institución que está por encima de la ley. Aquí hay una operación de asesinar a Juan Carlos para salvar a Leonor y para salvar a Felipe. Y el problema no es Juan Carlos, el problema es la institución monárquica.